Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Rómulo les desea ¡Feliz Navidad! Muy bien, bienvenidos a todos a nuestro nuevo programa en el marco de este nuevo modelo de trabajo que vamos a tener en este año próximo. Hemos invitado hoy al doctor Alejandro Arias, director técnico de la UASPEM de la Alcaldía de Cali, quien nos va a hablar a lo largo de nuestro programa de los diferentes tópicos de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad, con el ánimo de generarles respuestas especiales a los administradores de la propiedad horizontal y que con esta información ellos sepan a dónde acudir y qué hacer en el caso que los ocupe en los siguientes aspectos que vamos a tratar. Así que damos la bienvenida al doctor Alejandro Arias. Marta, un saludo especial para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, un espacio apropiado, idóneo y creo que asertivo en cuanto a que podemos dar a conocer realmente la dinámica de los servicios públicos, la importancia que juega esta unidad administrativa especial para Santiago de Cali y para el desarrollo de la ciudad. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Para la Central de Riesgo Inmobiliario es muy importante generar soluciones y respuestas al trabajo tan arduo y tan difícil que hacen los administradores de la propiedad horizontal. Y en ese orden de ideas quiero preguntarle ¿cuál es esta unidad? ¿De dónde nace? ¿Qué contiene? ¿A qué se dedican? Bueno, esta unidad administrativa hace parte de un organismo de la Administración Central Municipal adscrito a la Secretaría de Vivienda Social. Es un organismo creado recientemente en la reforma administrativa del año 2016 del señor alcalde. Llevamos 2 años de creado y es una dependencia supremamente importante para efectos de garantizar la prestación de los servicios públicos. Los servicios públicos son inherentes absolutamente todos los ciudadanos. No podríamos vivir sin un servicio público. Sabemos que sin el agua, sin la energía, sin la prestación del servicio de aseo, no podríamos vivir con calidad de vida. Y en esencia esta unidad se encarga de garantizar la prestación de los servicios públicos, que es el enlace o el intermediario entre el prestador del servicio público y el ciudadano. O sea que cuando ustedes hablan de garante, ustedes son los que ejercen todo el control sobre las acciones y las actividades que ellos tienen que hacer por ley. Esa es nuestra misión, es decir, que cuando se lleva a cabo la prestación del servicio público de aseo a través de las empresas operadoras como EMSIRVA o las 4 empresas que están vinculadas con EMSIRVA, lo que ellas hacen es prestar un servicio público y ese servicio público de alguna u otra manera tiene varios garantes. Uno, la Superintendencia de Servicios Públicos, otro EMSIRVA como entidad contratante en liquidación y otro, por supuesto, el municipio de Santiago de Cali a través de la unidad administrativa. Si el servicio no es bien prestado, si el servicio de corte de césped, si el servicio de limpieza y recolección, barrido y demás no es bien prestado, pues pueden acudir perfectamente a esta unidad o en su defecto acudir a la superintendencia. Pero esta unidad se encarga esencialmente de garantizar esa prestación efectiva de los servicios públicos para que los ciudadanos tengamos calidad de vida. Entonces, como lo veníamos hablando, doctor Arias, es muy importante el tema de la ruta selectiva y qué podríamos contarle que sea del interés a los administradores de la propiedad horizontal. Bueno, en esencia es clave que los ciudadanos tengamos presente que en la actualidad existe una línea especial donde se presta el servicio público de aseo, que es la línea 110. La línea 110 a nivel nacional es reconocida como la línea oficial donde se pueden garantizar la prestación del servicio público de aseo. Y en ese orden de ideas, es decir, cuando no barren las calles, cuando no hay recogida, yo puedo llamar a la línea nacional 110 y ahí me contesta ¿quién? ¿La superintendencia? Ahí le contesta un operador que lo va a dirigir a usted dependiendo del segmento en que se encuentre
en la ciudad, porque hoy tenemos la ciudad dividida en 4 prestadores de servicio público, y esos 4 prestadores de servicio público vinculados a través de MSIRVA, nosotros le hacemos la supervisión. Y existen otros 2 o 3 que por regla general existe una competencia. La prestación del servicio público de aseo es de libre competencia, de acuerdo a la ley 142. Y esa libre competencia hace que hoy en día no solamente se encuentre vinculado Ciudad Limpia, se encuentre Promoambiental o Promovalle, EMAS, sino también que hoy tengamos otras empresas que están ganando mercado. Y ese ganando mercado implica que van a los conjuntos residenciales a ofrecer sus servicios en ejercicio legítimo de lo que les corresponde. Pero, lastimosamente, a veces estas empresas no terminan prestando un servicio efectivo, porque la prestación del servicio de aseo está compuesta por varios elementos. 1, el prestador de servicio público debe hacer un barrido y limpieza de las calles. Una tarea esencial con una frecuencia determinada dependiendo de la vía y dependiendo, por supuesto, también del sector en que se encuentre. Entonces, cabría preguntarle lo siguiente: si a veces el problema de las calles en las unidades es espantoso, pero como es barrio público, la administración puede pedirle o exigirle a la administración pública a través de la línea 110 que vayan y barran la calle, organicen y recojan. Pero depende. Hay una frecuencia ya determinada por ley y por metodología. Es decir, que dependiendo del nivel de impacto que tenga ese punto, asimismo se establece 1, 2 o 3 o 4 frecuencias diarias, o no. En la factura de servicios públicos las personas se pueden dar cuenta cuál es la frecuencia de barrido, cuál es la frecuencia de poda, cuál es la frecuencia de corte de césped. Ahí está establecido dependiendo del nivel de impacto que tenga la ciudad. Eso constantemente, eso está en un ejercicio de actualización hoy en día para efectos de poder garantizar nuestro PEGIRS, que se dé cumplimiento al PEGIRS, que es nuestro plan integral de gestión de residuos sólidos en Santiago de Cali, que es un documento esencial, que es la ruta fundamental a través de la cual se presta el servicio público, y eso implica una serie de manuales que le dicen a usted absolutamente todo lo que tiene que conocer un administrador o un gran generador. Hoy en día estamos llevando a cabo un ejercicio de socialización y conocimiento de los manuales. Esos manuales, dependiendo del tipo de generador, así son socializados. Es decir, hay grandes superficies que generan una gran cantidad de volumen de residuos y ellos tienen unas connotaciones particulares. Los conjuntos residenciales hacen parte de un manual importantísimo que deben conocer, y ese deben conocer implica todos los protocolos y los procedimientos. Por un lado está eso, y por otro lado está la importancia que tiene la ruta selectiva, que está en implementación, pero esa ruta selectiva lo que hace es que se aprovecha de los residuos aprovechables, valga la redundancia. O sea, lo que es reciclable. Exactamente. Y es que ahí existe un mito, ¿sí? Y es que los conjuntos residenciales, por regla general, creen que ese material que es aprovechable es susceptible de ser vendido, y eso es falso. Usted, como conjunto residencial, como administrador, no puede vender material aprovechable, papel, cartón, vidrio, madera. No puede. La obligación es entregárselo de manera gratuita al reciclador de oficio que se encuentra en el sector. Pero yo sé que hay muchas unidades que venden ese reciclaje. Y están yendo en contravía de la política pública, están contraviniendo significativamente. ¿Y quién hace registro o control sobre eso? Pues hoy en día tenemos la autoridad ambiental, que es el DAGMA, ejerce un control de inspección, vigilancia y control en los conjuntos residenciales. Lastimosamente, pues carecemos de medidas autoritarias, de control, pero ahí es donde... muchas normas, pero claro, somos muy laxos al aplicarlas. Aquí tenemos clarísimo que tenemos 1000 derechos, pero se nos obligan las obligaciones y los deberes que tenemos. Eso es verdad. Pero la única forma que tenemos nosotros de contribuir con esta política pública, que es en favor de un reciclador de oficio en condición de pobreza, la única manera es el autocontrol, es el conocimiento y la convicción que como administradores tengamos para efectos de garantizar que el recurso que es aprovechable sea entregado a ellos de manera gratuita, sin costo alguno. Hay empresas que se dedican y hay empresas que van y se le arriman al administrador y le dicen: señor administrador, le quiero ofrecer mis servicios y le compro a tanta plata, en tantos pesos, y eso el administrador, que muchos padecen afugias porque sé lo complejo que es la propiedad horizontal, sé lo complejo que termina siendo recaudar los recursos y demás, y financiar
todo lo que significa el movimiento o el funcionamiento de una propiedad horizontal. En ese orden de ideas, ese tipo de prácticas son indebidas, antisociales y van en contravía de la política pública bueno, del reciclador pues ya de oficio. usted está hablando de que la ley prohíbe rotundamente esa práctica, luego quien paga el reciclaje está atentando contra la legalidad, es ilegal. Eso me parece importante porque muchos de los administradores lo hacen y la idea es que ellos tienen un problema muy grande en su administración y es el artículo 50 de la ley 675 que les impone un nivel de responsabilidad altísimo antes, durante y después de cada decisión. Me parece importantísimo eso. ¿Hay alguna cosa más en el proceso de la ruta selectiva que es básicamente la aplicación concreta del PEGIRS que tengan que conocerse por parte de los administradores cuando ellos tienen problema con ese tipo de cosas? ¿A dónde pueden llamar? ¿A quién pueden llamar? Porque uno de los problemas graves es que inicialmente el PEGIR lo manejaba el DAGMA, pero ocurre que el DAGMA tiene un problema muy grave y es que son cargos políticos. Entonces, cuando uno ha hablado con el funcionario y resulta que ya el funcionario conoce todo lo que hay que hacer, resulta que va uno a empezar a iniciar el trabajo después de que ha invertido tiempo en contarle, en mostrar todo el proyecto, y resulta que va uno un lunes y ya resulta que el viernes había terminado el contrato. Entonces, esa discontinuidad, ¿cómo le imprime un sello de seguridad o de inseguridad al tema de los administradores? Bueno, en esta administración nos hemos encargado de procurar por encima de cualquier cosa actuar bien como buenos ciudadanos, con transparencia. El PEGIR se está inmerso en absolutamente todos, el DAGMA, planeación, la unidad administrativa y otros organismos que tienen que ver con la gestión integral de los residuos, salud pública, porque ahí hay residuos peligrosos. Entonces, la gente tiene que tener claro y los administradores tienen que identificar, primero, que es importantísimo el interior de los conjuntos residenciales promover la cultura de separación en la fuente. Es decir, poder llegarle a la gente en cada uno de sus apartamentos y que tenga sus 2 bolsitas. En los países desarrollados tienen más de 10 o 12 separaciones y recipientes para poder separar en la fuente. Aquí en Colombia sabemos que termina siendo complejo, nuestra cultura no ha sido fundamentada sobre la base de esos principios, pero sí es importante separar en la fuente lo que es basura y lo que no es basura, porque termina siendo altísimamente aprovechable. Entonces, cuando empezamos como administradores a generar conciencia al interior de los conjuntos, al interior de los apartamentos, de la importancia que tiene esto, podemos garantizar que la ruta selectiva funcione. Existe mucha gente que le da miedo y dice, yo separo en mi casa, yo hago la separación en la fuente, pero resulta que llega el carro de basura y se lleva todo al mismo tiempo, y entonces perdí el impulso. En realidad, hoy en día tenemos más de 890 recicladores de oficio que están activos en más de 21 organizaciones de recicladores. ¿Eso qué hace? Eso hace que están distribuidos en el territorio, de tal manera que ellos han logrado cautivar y llevar a cabo y cautivar un mercado en el que ya tienen un vínculo con los respectivos administradores o conjuntos residenciales para efectos de garantizar. Él llega justamente antes de que llegue el camión recolector de basura y él mismo hace la clasificación. Pero es un error garrafal, porque muchos lo hacen, algunos conjuntos residenciales hemos recibido denuncias de esas, ponen al reciclador de oficio a limpiar el chut o la unidad administrativa o la UAR, y adicionalmente le ponen de condición que para poder entregarle el material tienen que hacer todo este proceso de limpieza. Eso es completamente errado y falso. Ilegal. Eso no se puede hacer. Uno no puede abusar de la condición de pobreza de una persona que está ganándose el sustento de vida diario para poder trabajar. Digamos, doctor Arias, que ese es un tema moral. Pero aquí los temas morales, usted sabe qué es lo que pasa con la doble moral que tenemos. Digamos, desde el punto de vista de la legalidad, ¿lo prohíbe la ley? ¿Lo prohíbe? No existe una norma que diga, usted no puede poner a lavar sus bienes a un reciclador. Pues eso no va a existir. El propietario es responsable de absolutamente todo. Hay una connotación importante que es desde el punto de vista legal, y es que los residuos son propiedad de las personas. Es un bien mueble. Y cuando se lo entregamos a un tercero, al carro recolector, al reciclador,
yo transfiero el dominio de ese bien para dárselo a otro. Por lo tanto, para que transfiere la responsabilidad. Exactamente, y transfiero la responsabilidad, pero mi responsabilidad tiene que ser coherente, y aquí uno empieza a ver otro tipo de cosas que suceden, y es que hacemos remodelaciones en la casa, y entonces hacemos una remodelación, y resulta que el vigilante le dice, yo tengo acá un señor que pasa y cobra 5.000 pesitos por ese bultico de escombros que sacó, y resulta que eso termina siendo un flagrante golpe a todo el componente de salubridad de la ciudad, porque esa persona lo que hace es entregárselo a una carretilla o a un carretillero que llevan sus manuales, y va y lo coge, le recoge, le cobra 5.000 pesos y va y lo tira en un separador, lo tira en un canal de aguas, y al final la consecuencia es que en época de lluvias como en esta tenemos un colapso absoluto y no hay una inundación de calles. Claro. Eso no se debe hacer. Hay una línea especial, canal línea 110, donde el prestador del servicio público de aseo recoge ese tipo de residuos especiales, ¿sí? Que son los de demolición, los de construcción y demolición, y adicionalmente lo que nos puede pasar muchas veces, y es el colchoncito, el sofá, la nevera vieja. Eso nos pasa y no sabemos a veces qué hacer. Así Llaman a la línea 110 y la línea 110 se encarga de recogerle completamente gratis lo que son los residuos especiales como colchón y como la neverita y demás, siempre que no supere unos metros cúbicos determinados. Es decir que en ese orden de ideas la gente tiene que tener la tranquilidad y la conciencia y responsabilidad, porque eso afecta el medio ambiente, nuestro entorno, nuestro hábitat. ¿Se reporta como residuos especiales? Sí, correcto. Okay. Ahí hay una línea, la línea te indica el residuo especial, y ese yo residuo tengo una nevera especial, para botar y llamo al 110 y solicito el servicio de recogida de residuos especiales. De acuerdo, así es. Ok. Sí, supera las medidas del metro cúbico, 2 metros cúbicos, si no estoy mal, pues le va a generar un cobro. Okay. Porque la norma dice que los residuos sólidos, orgánicos y demás, lo que es basura, está amparado por una tarifa, pero el resto no. El resto es de un pacto libre entre el ciudadano y el prestador de servicio público. Okay. Eso hace que ese tipo de residuos, dependiendo del tamaño, pero un colchón no te supera el metro cúbico, es completamente gratuito. Que es que a veces se nos demoran en llegar, se demoran 3 días o 4 días porque mandan un inspector. Tenemos que llenar de paciencia y tenemos que tener la fe y la confianza de que el prestador de servicio público lo va a hacer, porque de lo contrario, pues vamos a generar y vamos a encontrar puntos de arrojo clandestino de la ciudad que afectan nuestro entorno, nuestro hábitat, y ahí va un componente moral y legal. Es que el arrojo físico, porque es que estamos hablando no solamente de lo feo que se ve eso en el ambiente, en el diseño, en el mantenimiento de la ciudad, sino en lo que provoca cuando hay lluvia. La gente no sabe el mal tan grande que genera con una actitud simplemente de botar una bolsa a la calle. La gente no lo sabe, la gente no dimensiona nunca y dice, pero yo no voy a cambiar este mundo, si yo separo la fuente y el resto no, pues ¿qué va a pasar? Pequeñas acciones generan cambios. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer, y desde las administraciones, desde las propias horizontales, es clave que podamos garantizar esta educación y esta socialización. Y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales tiene un componente de información, comunicación y educación. Estupendo. Y pueden comunicarse e interactuar con nosotros. De hecho, el próximo año, cuando empecemos todas las asambleas ordinarias de los conjuntos residenciales, vamos a participar en ellas. La idea es que nos podamos apalancar con ustedes y con los que correspondan para efectos de poder empezar a socializarles la importancia que tiene este tipo de planes. Bueno, como se nos agota el tiempo en televisión usted sabe cómo funciona. Es muy importante y yo quisiera pedirle a usted que como director técnico encargado de esta área nos cuente un poquito sobre el tema de las podas. Cómo funciona, si son con los árboles internos, porque pues como al fin hay problemas con el tema del DACMA y nunca sabe cómo uno tramitar una autorización de estas. Cuénteme cómo funciona el tema, qué pueden hacer los administradores cuando tienen que cortar un arbusto o un árbol porque simplemente está acabando con pues está levantando los pisos o está haciendo este tipo de cosas. El tema hay 2 componentes. Uno, el corte de césped, y otro, la poda de árboles. El corte de césped, en el año, a través del prestador de servicio público, se prestan unas frecuencias cada 20 días o 30 días, dependiendo de la dinámica pluvial. Se presta el servicio de corte de césped. Hoy llevamos 15 ciclos
de corte de césped. 15 ciclos que nos permiten tener la ciudad completamente amena y agradable para todos. Pero eso es para los bienes públicos. Al interior de los conjuntos residenciales, el prestador de servicio público de manera directa no puede realizar el corte de césped. En cuanto a la poda de árboles, hoy en día, y el corte de césped tuvo unas dificultades hace unos 2 años que nosotros encontrábamos Cali montado completamente. A través del prestador del servicio público de aseo, eso mejoró significativamente. Qué bien. Y con la existencia de esta unidad hoy garantizamos que ese corte de césped... No hay enmontamiento. Exactamente, porque son problemas de salubridad, de inseguridad. De todo. Pero el tema de descopar los árboles y hacer este tema... Los árboles. Entonces los árboles tienen 3 componentes diferenciales. Uno, al interior de las unidades residenciales no es un servicio público. El árbol termina siendo competencia de la administración, pero la autoridad ambiental termina siendo el DAGMA. El DAGMA autoriza, porque existen unos árboles determinados. Hay árboles notables, y un árbol notable tiene una connotación especial que no puede ser tocado o manipulado sin la autorización del DAGMA. De hecho, tiene que hacerlo el DAGMA. Y el resto de árboles en el resto de la ciudad son sujetos a que sean cortados por el prestador de servicio público. Estamos en el proceso de inventario apenas de entrega por parte del DAGMA a la unidad para efectos de que a través del prestador de servicio público a partir del mes de marzo se pueda llevar a cabo de manera efectiva este tipo de corte. Estupendo, pero me sigue pasando o sigo sintiendo que los administradores no saben a dónde acudir y qué hacer porque ellos no pueden tocar los árboles ni los arbustos de acuerdo con la ley. Y los trámites ante el DAGMA se volvieron prácticamente imposibles. ¿A dónde más se puede acudir para que puedan hacer este trabajo? Que lo paguen las copropiedades, porque eso es de la parte interna, pero que se lo paguen a una autoridad o a unos técnicos que mire el problema que tenemos nosotros ahora con el tema de las cuerdas eléctricas. Ese es un problema gravísimo que tienen que afrontar las copropiedades para descopar árboles llenos de ese tipo de cosas donde la gente puede encontrar la muerte. ¿Hay alguna cosa para eso? Hay 3 diferencias y yo ahora les voy a mostrar también, les puedo mostrar unas líneas diferenciales de tipo de poda. Porque aquel árbol que está tocando el fluido eléctrico, el cable eléctrico, es responsabilidad en Cali, debe llamar en Cali, automáticamente. Okay, perfecto. Aquel que está tapando la luminaria, una luz de alumbrado público, es a través de Megaproyectos, que hoy es nuestro operador. Y ya si no tiene ninguno de estos 2 componentes, es directamente con el DAGMA. Entonces, lastimosamente, el pero a mí me prestador parece hoy es el importante DAGMA. que le hagamos énfasis a nuestros televidentes sobre eso. Cuando tienen incrustadas las cuerdas eléctricas, le corresponde a Cali. De acuerdo. Cuando tiene tapando una luminaria pública a Megaproyectos. Y cuando no ocurre nada de eso, sino pues que está haciendo otro tipo de daño dentro de la copropiedad o porque tapa visibilidad de las cámaras o algo así, se llama directamente al DAGMA. Y a partir del mes de marzo, con la línea 110, con los prestadores del servicio público de aseo. Qué bien. O sea que el próximo año todos los que prestan ahora los servicios de aseo en la ruta selectiva van a poder también prestar el servicio. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Me encanta haberlo tenido en nuestro programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Usted está viendo Canal 2 Televisión de Cali. Soy María Fernanda Penilla Quintero, directora general de la Biblioteca Departamental Jorge Gacer Borrero. Los invitamos a que nos visiten y se enamoren del arte, la cultura y la educación. Como cuando éramos pelados, en bici a todos lados, darse un borondo aquí. Prográmate con las diferentes actividades que tenemos los biciusuarios. Bici Paseos, 6 de diciembre desde la calle 70 Norte. Día de las Velitas, 7 de diciembre desde el Parque de las Banderas. Ciclovida, el 9 de diciembre en el Parque del Ingenio desde la calle 16. Novenas navideñas del 16 al 23 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Rutas turísticas, el 25 de diciembre disfruta de la Ruta de los Museos. El 26 de diciembre
diciembre de la Ruta de la Salsa. El 27 de diciembre, la Ruta de la Naturaleza Río Cali. Y no olvides acompañarnos en el desfile Cali Viejo. En mi situación.